El mensaje del día de hoy es creando realidades espirituales de bendición. Quiero pedirte toda tu atención porque si te perdés algo te va a costar seguir lo que estamos hablando. Nosotros todo el tiempo estamos creando realidades espirituales que pueden ser de gran bendición o pueden ser de gran obstáculo. Todo depende de qué. ¿De qué? De lo que hablamos. ¿Sí? Las realidades espirituales se van creando a través de lo que vos hablás. ¿Sí? ¿Me siguen? Cada vez que vos hablás, vos estás creando una realidad espiritual que te va a permitir avanzar o estancarte en la vida. Ni más ni menos que eso. Entre otras cosas, lo que hablamos determina el ambiente, determina el clima espiritual que vas a experimentar y vivir en tu vida y con quienes te rodean. ¿Nunca te pasó, por ejemplo, que alguien te fue a visitar? O que te encontraste con alguien en la calle, hablaste 2 minutos y después que terminaste de hablar quedaste con la cabeza, me duele la cabeza. ¿Nunca les pasó? Me duele la cabeza, dijiste, pero no había sol, como para decir, bueno, me duele por el sol, me insolé. No, simplemente hablaste con alguien que te cargó con sus problemas. Y te contó bla, 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 bla. Y vos metiste el hola y el chao solamente en esa charla y saliste con la cabeza así. Bueno, ¿por qué? Porque todo lo que hablamos crea una realidad espiritual de bendición o de muerte. ¿Sí? A veces te ha pasado seguramente que ha ido alguien a tu casa y después de que esa persona se fue a decir, che, qué pesadez que hay acá, parece que, no sé. Bueno, eso tiene que ver con las realidades espirituales que se crean por medio de lo que hablamos. ¿Sí? La semana anterior te mencioné que las conversaciones, cuando vos tenés una conversación con alguien, vos estás creando una realidad espiritual para tu vida. Por eso es interesante saber con quién hablas y qué es lo que hablas. Porque vos estás creando una realidad espiritual para tu vida. La palabra conversar, presten atención, significa convertir. Es la acción de dar vuelta una opinión. Eso significa conversar. Vos ibas decidido a comprar esta copa, pero vino alguien que te hizo cambiar, que te convirtió, te dio vuelta la opinión. Ahora no quiero esta copa. ¿Sí? Entonces, todo eso puede pasar cuando nosotros hablamos. Cada vez que vos y yo hablamos, estamos trayendo a existencia una realidad espiritual que, insisto en esto, puede significar nuestra mayor y mejor bendición o puede significarnos un problema enorme. ¿Amén? Entonces, esto es importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos vivir una vida de bendición, donde las cosas fluyan, donde las cosas no funcionen, pero nuestra boca vive diciendo lo contrario. Queremos lograr cosas grandes en nuestra vida, pero vivimos diciéndonos a nosotros mismos, no puedo, no sé. Entonces hay una contradicción. Por un lado, vos a tu mente le decís que sí que querés, pero tu boca te está diciendo que no podés. Y entonces la realidad espiritual no se forma por lo que pensás, se forma por lo que hablas. Entonces por eso te pasa que no podés. Porque todo el tiempo vivís diciendo, no puedo, no tengo, no sé. Y efectivamente eso es lo que vos traes a la realidad. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Ahora, fíjate lo influenciables que podemos llegar a ser, que cuando salimos a lo mejor determinados a hacer algo, viene alguien y nos da vuelta, nos cambia nuestra decisión inicial. Queríamos ir para allá, pero vino alguien que te dijo, no, vamos por acá mejor. Y ya desviaste el camino. O sea, eso habla de lo influenciables que podemos llegar a ser cada uno de nosotros. Ahora, tenemos que ser prudentes y entender qué es lo que estamos hablando. Tenemos que ser muy prudentes. Y esto yo quiero
anunciarlo antes de continuar. No estoy hablando de ser positivo, no estoy hablando de eso, de sugestionar, tengo que pensar bien, no. Estoy hablando de otra cosa, de otra realidad. Estoy hablando de aquello que nace de una palabra de Dios que viene a tu vida y que vos la declarás, aun cuando las cosas no sean como vos pretendés que sean hoy. Entonces, es importante que nosotros entendamos este tipo de cuestiones. ¿Por qué razón? Porque cada palabra que vos decís no es algo inocente. Cada palabra que vos y yo decimos no son inocentes. Vos construís tu vida sobre la base de lo que estás permanentemente hablando, de lo que estás declarando. Vos construís la vida de tu hijo, de tu hija, con lo que estás todo el tiempo declarando. Si vos estás declarando todo el tiempo cosas raras sobre la vida de tu hijo o de tu hija, si vos estás declarando derrota todo el tiempo sobre la vida de tu hijo, bueno, no esperes vivir una vida con tu hijo, una vida de bendición. Porque vos estás construyendo una realidad espiritual de muerte. Y muerte no hablo necesariamente, murió, lo enterraron. No, estoy hablando de muerte. Para Dios la muerte no es física, esa es la muerte última. Para Dios la muerte es espiritual en primer lugar. Es desconexión de Dios. Cuando vos te desconectás de Dios, vos para Dios estás muerto. Aunque vayas y vengas y te muevas todo el tiempo. ¿Sí? ¿Soy claro? Mirá lo que dice Proverbios. Capítulo 10, versículo 19. ¿Cómo andamos? Bienvenidos. Proverbios capítulo 10, versículo 19. Dice, en las muchas palabras, ¿lo tienen? Proverbios 10, 19. Dice, en las muchas palabras, ¿qué cosa? No falta ¿qué? Pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. En las muchas palabras, ¿a cuántos les gusta hablar mucho? Ahora nadie levanta la mano, nadie habla acá, son todos unos medidos para hablar justo. No hablo justo, hola, chao, ¿qué tal? En las muchas palabras no falta pecado, dice el sabio. Ahora, para Dios, pecado es sinónimo de muerte. ¿Sí? Para Dios, pecado es muerte. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué razón Dios nos destituyó de su gloria? Porque habíamos pecado. Y para Dios, pecado es muerte. La palabra dice que el regalo de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo, pero la consecuencia del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Qué es el pecado? Muerte. Ahora, cada vez que vos y yo hablamos, corremos el riesgo, cuando hablamos mucho, corremos el riesgo de pecar. Cada vez que hablas demasiado, estoy seguro que dijiste esto, no lo tendría que haber dicho. ¿Por qué razón? Porque hablamos demasiado. Y en las muchas palabras no falta, ¿qué cosa? Pecado. Vamos a Proverbios capítulo 15, 1 y 2. Proverbios capítulo 15, versículo 1 y 2. Dice, la blanda respuesta quita ¿qué cosa? La ira, más la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace que el otro ¿qué? Hierva. Si vos estás en medio de un conflicto y vos a eso le das una respuesta al otro, le brindás una respuesta áspera, no esperes que el otro venga y te abrace. Lo más probable es que te quiera reventar. ¿Por qué razón? Porque vos estás haciendo subir el furor del otro. Lo estás haciendo que se enoje mucho más. La blanda respuesta aplaca la ira, quita la ira. Entonces, en lugar de que se genere una trifulca, lo que estás haciendo es apaciguar el clima. Y estás creando una realidad espiritual de bendición. Vos me querías llevar al barrio, pero yo no tengo ganas de pelear. Vení que te doy un abrazo. ¿Se va entendiendo esto de las realidades espirituales? Entonces vos no podés contribuir a lo que sea conflictivo. Tu tarea, mi tarea es contribuir a la paz.
Somos llamados a ser pacificadores. ¿Qué cosa? A ver, vamos de vuelta. ¿Qué tenemos que ser? Pacificadores. No tires, no eches más leña al fuego. Cuando vos veas que hay un conflicto que se está suscitando, contribuí a la paz, no al malestar. Ahora dice, la boca de los necios hablará sandeces, dice Salomón. ¿Sabés qué significa sandeces? Significa burrada, significa tonterías, significa patochada. Me la aprendí esa palabra, patochada. Cada vez que vos hables cabeza de pescado, eso significa. Estás diciendo algo que no tiene sentido. Entonces no estás edificando a nadie, estás hablando sandeces. ¿Sí? Y vas a crear una realidad espiritual. Porque nuestras palabras contribuyen a la creación de una realidad espiritual. Mirá lo que dice Proverbios 18, 20 y 21. Proverbios 18, 20 y 21. Dice, del fruto de la boca del hombre se llenará ¿qué? Su vientre. Se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están ¿en qué? ¿En poder de qué? De mi lengua, decir. De mi lengua, no de la lengua del vecino, de mi lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Cada vez que vos y yo hablamos, estamos creando una realidad espiritual que puede ser de gran bendición o puede ser de gran obstáculo para nuestro crecimiento. Lo entendamos así o no, esto es tal cual la Biblia nos dice. Cada vez que vos y yo hablamos, cada vez que decimos algo, que pronunciamos algo, que de nuestra boca sale alguna palabra, estamos creando una realidad espiritual que puede ser de gran bendición o puede ser un problemón para nuestra vida. Por eso la Biblia dice, la vida y la muerte están en poder de la lengua. Cada vez que vos das una palabra a alguien, depende el origen, la naturaleza de esa palabra, va a ser el fruto, va a ser el resultado que vos y yo vamos a experimentar. No es lo mismo que vos le digas a alguien que Dios te bendiga, a decirle ojalá te vaya mal. No es lo mismo que vos le digas a alguien sos un crack, sos un genio, a que le digas sos un inútil. Estás creando dos realidades distintas, con una palabra y con la otra. Por un lado estás creando una realidad espiritual que bendice no solamente a la persona que recibe la palabra, sino a vos mismo, o estás creando una realidad de muerte para la persona que escucha tu declaración. ¿Sí? Vida y muerte son en primera instancia realidades espirituales, habla de ambientes espirituales. Cuando el hombre y la mujer fueron creados en el Edén, Dios los creó en un ambiente, en un ámbito, en una realidad espiritual de gran bendición. Hasta que el hombre peca, hasta que la mujer peca, no se sabía lo que era muerte. Ellos no sabían lo que era la palabra muerte, no tenían noción de lo que era muerte. El problema vino cuando ellos desobedecieron a Dios. Ahí dieron a existencia, trajeron a existencia una realidad que es una realidad de muerte y de maldición. Entonces, a partir de ahí, de ese momento en que el hombre decide desobedecer a Dios, todo fue problemático. Todo fue difícil. Al hombre le costó muchísimo recuperar su identidad de hijo de Dios. Tuvo que venir Cristo. Tuvo que venir Jesús a cambiar la historia. La primera vida, la vida Zoé, ¿se acuerdan que hablamos hace un tiempo atrás de eso? La vida Zoé es la vida increada, la vida eterna de Dios. Esa fue la vida que el hombre recibió en el Edén. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, cuando el hombre entrega por desobediencia esa vida, lo que ocurre es que entra la muerte al ser humano. Hasta nuestros días estamos viendo los problemas que derivaron de la desobediencia del hombre en el Edén. Cada vez que vos y yo desobedecemos a Dios, cada vez que desechamos la palabra de Dios, ¿sabés lo que estamos haciendo? Estamos haciendo exactamente lo mismo que hicieron Adán y Eva en el Edén. Y estamos creando una realidad de muerte.
Cuando no tenemos en cuenta a Dios, estamos creando una realidad totalmente distinta a la realidad que Dios quiere crear para vos y para mí, o que pensó para vos y para mí. Entonces tenemos que entender que el problema del hombre es que pretende vivir una vida desconectado de Dios. El hombre quiere vivir bajo bendición haciendo lo que se le antoja. Es imposible. No funciona. Nunca funcionó. Nunca funcionó porque nunca fue la idea de Dios. Dios nos creó para que viviéramos en plenitud al lado de Él, siguiendo lo que Él planificó para cada uno de nosotros. Cuando nos desconectamos de Dios, empieza a suceder todo lo que sucedió en el Edén. Muerte, maldición, miseria, escasez, problemas, enfermedades, esto, aquello. Nunca eso fue parte del plan de Dios. Sin embargo, Dios decidió correr el riesgo a crear al hombre. Dios sabía que el hombre le iba a fallar. Aún así, sabiendo de antemano que el hombre le iba a fallar, Dios decidió correr ese riesgo. Como cuando te eligió a vos. ¿O vos pensás que Dios no sabía cuánto le ibas a fallar, cuánto le íbamos a fallar? ¿Vos creés que Dios no sabía las veces que íbamos a meter la pata? Y aún así Dios dice, yo sigo confiando, yo sigo esperando, yo sigo creyendo. No sé cuánta gente te habrá dicho, vos sos un caso irrecuperable. Porque hay gente que cuando de expresar y abrir la boca se trata, pero yo tengo para decirte que para Dios no sos un caso irrecuperable. Porque cuando Él quiso recuperarte, mandó a su Hijo Jesús. Así que mirá cuánto valés vos. Vos valés un Cristo. Que nadie te diga menos. Que nadie te diga lo contrario. Vos valés un Cristo. ¿Amén? ¿Están de acuerdo o no? Yo estoy convencido de lo que valgo. Yo sé lo que valgo. Y mi valor no lo determina la palabra de una persona. Ya fue determinado en la cruz. Mi valor, yo sé cuál es. Lo importante es que cada uno de nosotros lo sepa. Yo valgo un Cristo. Si Cristo hubiese tenido que morir solamente por vos, lo hubiese hecho. ¿Sabés cuál es el problema nuestro? Que vivimos con una mente fallada. Queremos vivir una vida cristiana en victoria y bajo bendición de Dios con una mente fallada. Entonces queremos que las bendiciones de Dios nos alcancen, pero es como que todo el tiempo chocan con la realidad natural de las cosas, de lo que vivimos. Ahora, cuando el hombre despreció la palabra de Dios y desobedeció, espiritualmente se desconectó de Dios. Y ahí murió él y prolongó la muerte a toda la raza humana. Entonces tuvo que venir Cristo a cambiar esa realidad de maldición. Era una realidad espiritual de maldición. Estábamos sujetos a muerte. No teníamos esperanza. Tuvo que venir Cristo a cambiar nuestra realidad. ¿Sí? ¿Amén? Entonces, esto es lo que tenemos que tener claro. Cada vez que vos y yo hablamos, estamos creando una realidad espiritual que puede ser de gran bendición o puede ser un obstáculo para tu crecimiento. Entonces tenemos que hablar. Ahora, ¿qué tengo que hablar? Ahora te lo voy a demostrar. ¿Tengo que hablar cosas positivas? No, porque eso te lo habla todo el mundo, o gran parte de los que están afuera, que no conocen a Cristo. Ayer estábamos en un lugar y una señora que estaba ahí nos decía, no, porque yo le pido y yo creo y yo esto y yo. Pero después terminó diciendo que ella tenía otro tipo de credo. No importa cuál. Entonces, no se trata de ser positivo o de sugestionarse. Yo creo que puedo. Eso es humanismo. Yo te estoy hablando de algo que nace de la fe en Cristo. ¿Sí? Te mencioné varios textos en el libro de Proverbios. Hay muchísimos. Algunos los descarté porque si no íbamos a estar mucho tiempo con los proverbios. Después lee en casa el libro de Proverbios, léete uno por día y te vas a dar cuenta las veces que aparece la boca involucrada en la realidad espiritual del hombre. Te vas a dar cuenta. Entonces, algo nos quiere decir Dios con todo esto. El problema es que vivimos hablando mal.
Queremos vivir bien, pero vivimos hablando mal. Hablamos mal de todos, hablamos mal de todo, hablamos mal inclusive mal de nosotros mismos. Nos tratamos mal a veces. No vemos la obra de Dios que a lo mejor está siendo procesada, trabajada. Ninguno de nosotros es una obra terminada de Dios. Estamos siendo perfeccionados. ¿Sí? Vos no sos una obra terminada, yo no soy una obra terminada. Todos estamos siendo procesados diariamente. Entonces todos los días necesitamos revisar qué es lo que estamos construyendo. Cómo lograr construir realidades espirituales de bendición en nuestra vida. Cuando vos vivís hablando mal de las cosas que vivís diariamente, entonces no esperes caminar en bendición. Si vos hablás mal en tu familia, no esperes que tu familia sea una familia bendecida. Si vos hablas mal de tu matrimonio, no esperes que tu matrimonio sea un matrimonio bendecido. Si vos hablas mal de la economía, de tu hogar, si vos decís todo el tiempo, no, es una miseria esto que gano y nunca me alcanza y esto y aquello, entonces vos estás construyendo una realidad espiritual que no te va a permitir avanzar. Y cada vez te va a alcanzar menos. ¿Sí? Jesús dijo en Juan capítulo 6, versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. Jesús dijo, las palabras que yo he hablado son espíritu y vida. Dijimos recién, según Salomón, que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Jesús viene y dice que las palabras que Él nos habló son espíritu y vida. Entonces, para yo crear una realidad totalmente distinta, una realidad espiritual de bendición, lo que tengo que hacer es tomar la palabra de Dios y hablar exactamente lo mismo. Porque si yo hablo lo que Dios habla, entonces yo voy a estar creando una realidad espiritual de bendición. Donde quiera que vaya, las cosas me van a salir bien. ¿Por qué? Porque estoy declarando sobre mi vida una realidad que es real en los cielos y se materializa acá en la tierra también. ¿Sí? Para crear o construir una realidad espiritual de bendición, escucha esto, lo que necesitamos, vos y yo, es hablar lo que Dios habla. Si vos y yo aprendemos a hablar lo mismo que habla Dios, vamos a lograr construir una realidad de bendición acá donde nos movemos nosotros. Pero tengo que aprender a hablar lo que Dios habla. Si no, es imposible. Si no, no va a funcionarte nunca. Te vas a pasar toda la vida queriendo experimentar a un Dios que conoces de oídas, como dijo Job, pero que nunca experimentaste en la realidad. Te vas a pasar toda tu vida soñando con cosas que nunca podés ver materializadas. ¿Por qué razón? Porque por un lado escuchás a Dios, pero lo que declarás choca con lo que Dios te está diciendo que tenés que hablar. ¿Sí? Entonces, para crear o construir una realidad espiritual de bendición, vos y yo tenemos que hablar lo que Dios habla. ¿Qué cosa? Hablar lo que Dios habla. Ponernos de acuerdo primeramente con Él. Antes de ponerte de acuerdo en tu familia, primero preguntarle a Dios y ponerte de acuerdo con Dios. ¿Qué quiere Dios con mi familia? Señor, ¿qué querés que haga? Tal cosa. Ok, Dios dice que esto es lo que tenemos que hacer. Entonces, cuando te pones de acuerdo con Dios, esos acuerdos funcionan. Después ponete de acuerdo en tu familia. Y la cosa va a ser totalmente distinta. Primero ponete de acuerdo con Dios. Dios algo sabe del tema. Por algo es Dios. ¿Sí? Después ponete de acuerdo con aquellos que tengan el mismo espíritu de fe. No te pongas de acuerdo con cualquier persona. Ponete de acuerdo con aquellos que tengan el mismo espíritu de fe que tenemos. No, yo creo que hay que hacer esto. No, yo creo esto. No te pongas de acuerdo. No te enlaces con las palabras de tu boca, porque vas a terminar mal. Por eso hay cosas que nunca funcionaron en nuestra vida. Adán y Eva en el huerto del Edén, fíjate,
Vino Dios y le dijo, de este árbol no coman, coman todo lo que quieran, pero de este árbol no. Bastó que viniera la serpiente a tener una charla con Eva y le cambiara, la diera vuelta. Y entonces Eva, ¿con quién se pone de acuerdo primeramente? Con la serpiente. En vez de tomar lo que Dios dijo y decir, esto es lo que vamos a desarrollar acá, ella cambió la realidad espiritual de ese lugar, de ese ambiente, la realidad espiritual no solo de su propia vida y de su matrimonio, sino de todas las generaciones, porque se asoció primero a alguien incorrecto. Y a partir de ahí todos los problemas que tuvimos, hasta el día de hoy. Tuvo el primer diálogo de Eva, no fue con Adán, fue con la serpiente. El primer acuerdo que ella estableció no fue con su marido, fue con la serpiente. Y a partir de ahí todos los problemas, suscitados hasta el día de hoy. ¿Se dan cuenta cómo una conversación que parece inocente puede crearnos problemas profundos? Cada vez que vos y yo hablamos, estamos construyendo una realidad espiritual para nuestra vida. Lo entendamos o no, esto funciona así. Cada vez que vos hablas con alguien y te pones de acuerdo, estás creando una realidad espiritual para tu vida que puede ser de gran bendición o puede traerte problemas enormes. Por eso no te pongas de acuerdo con gente incorrecta. Hay mucha gente dando vueltas por ahí tratando de confundir, tratando de engañar. Hay gente que no te ve a vos por lo que vos valés, sino que está mirando lo que vos tenés. ¿Sí o no? Y hay gente que se va a poner de acuerdo con vos porque tiene un solo objetivo, adueñarse de lo que vos tenés. Cuando lograron ese objetivo, chao, chao, adiós. Entonces vos y yo tenemos que ser más astutos, más inteligentes, tenemos que ser más sabios. Josué y Caleb, en el libro de Números 13, del 30 al 33, habían venido a reconocer la tierra con los 12 espías, con los otros 10. Josué y Caleb eran el 11 y el 12, o el 1 y el 2, según quieras. Vuelven de 12. 10 dijeron que la tierra era peligrosa porque había gigantes y que esto y que aquello y todos los contras. ¿Sabes cuál fue el resultado? Que esa charla que ellos le dieron al resto del pueblo contaminó, infectó la fe de todo un pueblo. Al punto tal que, entre otras cosas, terminaron llorando, todo el pueblo lloró. Se querían volver a Egipto, se quejaban. El pueblo quería morirse ahí mismo, en pleno desierto, o volver a Egipto. Culpaban a Dios por el presente que vivían, cuando en realidad ellos mismos habían sido los gestores de ese presente. El pueblo quería apedrear a los líderes espirituales por lo que estaban viviendo. Generaron un clima de confusión y de duda, al punto tal que ni siquiera podían entender quiénes eran los que estaban para ayudarlos y quiénes no. Cambiaron la mentalidad de conquista, escucha esto, por una mentalidad de víctima. ¿Por qué razón? Porque una conversación les hizo dar vueltas. Dios les había dicho, esa es una tierra que yo planifiqué para ustedes, se las voy a dar. Pero por escuchar a gente incorrecta, todo un pueblo terminó contaminado e infectado en su fe. Al punto tal que se querían morir ahí mismo, en pleno desierto. Hay gente que no está para bendecir tu vida, eso lo tenés que saber. Hay gente que es asignada, así como Dios levanta gente para bendecir tu vida, hay gente que es asignada y enviada por el mismo infierno para maldecir tu vida. Vos lo tenés que saber. Y tenés que discernir. Es que me dijo algo re lindo, sí, pero tiene una doble motivación.
Y tenés que discernir, tenés que darte cuenta. Ahora Josué y Caleb insistían, la tierra es buena, muchachos. La Biblia dice que ellos le dijeron, la tierra es buena en gran manera, vamos, Dios está con nosotros. En un momento Josué, Caleb, se tuvo que levantar e interrumpió al que estaba hablando y dijo, basta, no hables más, porque lo único que están haciendo es confundir a toda esta gente. Hay charlas que son peligrosas para nuestra vida. Hay gente que viene a tener conversaciones con vos con el fin de engañarte, de confundirte. Cuando alguien te dice, no, no vayas a la iglesia, no vayas más, ¿qué te crees que es eso? Es la misma serpiente hablándote. Ah, sí, tenés razón, hoy no voy a ir porque... Cuando alguien te dice, no es necesario que sirvas a Dios, dedicate a construir tu vida. ¿Qué te crees que es eso? ¿Se va entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces tenemos que aprender a discernir. Discernir significa entender lo que está ocurriendo en lo natural desde lo espiritual. ¿Qué está sucediendo a mi alrededor? ¿Qué es lo que está sucediendo en mi casa? ¿Qué está sucediendo en mi familia? ¿Qué está sucediendo en mi matrimonio? ¿A quién permitimos que ingrese a este círculo íntimo? ¿Qué tipo de charlas tenemos cuando nadie nos escucha, una vez que cerramos la puerta? ¿De qué hablamos en casa? ¿Hablamos lo que edifique o realmente nos pasamos hablando patochadas, como dice la traducción ahí de la palabra sandeces? ¿Hablamos pavadas? ¿O hablamos lo que edifica? Lo que hace bien al otro. Lo que lo anima a construir una buena vida en Cristo. En Juan capítulo 2, del 1 al 11, vamos rapidito. Juan capítulo 2, del 1 al 11 dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. ¿Qué cosa? ¿Haced? ¿Algunas cosas? Lo que te guste, lo que tengas ganas, lo que suene dulce al oído. Hacer todo lo que Él les diga. Si ustedes quieren construir una realidad distinta, no tienen vino, muchachos. Lo peor que les puede pasar en una boda es quedarte sin vino, ¿no? Sin bebida. Si ustedes quieren cambiar la realidad, hagan todo lo que Él les diga. No lo que a ustedes les parece, hagan todo lo que Él les diga. La madre de Jesús, revelándole a los sirvientes el secreto de la bendición. Hagan todo lo que Él les diga, no lo que a ustedes les gusta, hagan todo lo que Él les diga. Entonces sigue diciendo el versículo 6, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas, y yo me imagino a los tipos que estaban ahí sirviendo. Vino la madre y nos dijo que hagamos todo lo que Él nos diga. Entonces yo me imagino a los sirvientes, ahora viene Él y nos dice, llenen estas tinajas. Dijo que llenen, no le pongan un poquito, llenen. Llenen estas tinajas. Y las llenaron ¿hasta dónde? Hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él.
¿Vos querés cambiar la realidad de tu familia? Hacé todo lo que Él te diga. No lo que a vos te parece. ¿Vos querés cambiar tu realidad económica? Hacé todo lo que Él te diga. No lo que vos tenés ganas de hacer, ni lo que a vos te parece. ¿Vos querés cambiar la realidad de tu matrimonio? Hacé todo lo que Él te diga. No lo que vos querés o lo que a vos te parece bien. ¿Sabés por qué tenemos problemas? Porque nosotros somos expertos en opinar. Damos todo el tiempo nuestras opiniones. Y nadie te pidió la opinión. Dios no te pide opiniones. Dios te pide que obedezcas lo que Él te pide que hagas. En lugar de pedirle a Dios opiniones o que Él escuche tus opiniones, pedirle a Él instrucciones. Señor, ¿qué querés que haga? La clave para que estos hombres cambiaran la realidad en ese momento fue la obediencia. Y la obediencia crea siempre un ambiente espiritual de gran bendición. La obediencia crea una realidad espiritual de bendición. ¿Amén? Amén. Pero tenemos que tomarlo de esa manera. En Mateo capítulo 8, del 5 al 13, vamos a leerlo. Mateo capítulo 8, del versículo 5 al 13. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. O sea, el escenario era terrorífico. Era más probable que se muriera. Sin embargo, Jesús le dijo, yo diré y le sanaré. Versículo 8. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente que di la palabra y mi criado sanará. Y mirá la respuesta de este hombre. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ve y viene, y a mi siervo haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que seguían que, de cierto les digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Mirá cómo termina la historia. Versículo 13, la última parte. Le dice, ¿y qué pasó? Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Por qué? Porque Jesús encontró ahí una persona que permitió que la realidad de aquel lugar fuera una realidad de fe. Entonces Jesús dijo, no necesito ir hasta allá. Este me lo está demostrando, este me está confirmando, no necesito estar allá. Desde acá puedo solamente decir, hablar la palabra y el milagro va a ocurrir allá. Jesús encontró ahí una persona, se puso de acuerdo con una persona de fe. Dijo, ni en Israel encontré tanta fe. Mirá lo que está diciendo este hombre. Yo pensaba ir hasta allá, ponerle las manos, orar por él. Y este viene y me dice, no, hablar la palabra. Hablar la palabra de Dios produce cambios en nuestra realidad natural. Por eso es importante que nosotros entendamos este principio. La palabra es algo que puede, la palabra de Dios emitida, tal cual Dios la habló, puede cambiar cualquier realidad de nuestra vida. Pero para eso yo tengo que hablar lo mismo que Él habla. Por eso Jesús pudo hacer el milagro en la vida de este hombre. No necesitó ir hasta allá. A veces, viste, la gente está acostumbrada, no, le voy a pedir al pastor que venga a mi casa y ore por mí. Y el pastor dice, yo oro desde acá, no, pero tiene que venir y orar acá y ponerle mano y tirarle aceite en la cabeza y no sé cuántas cosas más. Pero estoy orando desde acá, no, porque nosotros nos hemos acostumbrado a eso. ¿Sí? ¿Me siguen? No se me distraigan, por favor. Entonces tenemos que aprender a hablar la palabra de Dios. Si Dios dice que es posible, ¿vos qué vas a decir? Nadie entendió. ¿Qué vas a hablar? Si Dios te dice que es posible, ¿qué vas a declarar?
que es posible. Nunca más diga esto es imposible. ¿Sabes que el imposible, la palabra imposible, en la mente de Dios no existe? Hay una sola vez que para Dios yo encontré en la Biblia que algo es imposible. Una sola vez. Cuando Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahí se produjo un milagro de sanidad. ¿Por qué? Porque cambiaron el contexto. Mirá lo que sucedió acá en otro lugar. Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, del 5 al 6. Dice, y no pudo hacer ¿qué? Allí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Acá Jesús cambia la estrategia. Y dice el 6, y estaba asombrado ¿de qué? De la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Fíjate cómo la duda, la incredulidad, creó un ambiente tan grande que ni Jesús pudo hacer milagros ahí. Dice que hizo algunos pocos. Y era Jesús. Ahora, la duda, la incredulidad crea en tu lugar donde vos vivís, en el lugar donde estás, un impedimento para que Dios pueda obrar. Porque la Biblia dice, Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces vos dudá todo lo que vos quieras, que vas a perder todo lo que Dios tenía pensado darte. La duda crea un ambiente de muerte, impide la manifestación de Dios en nuestra vida. Cada vez que Dios te dice, cree, lo que vos tenés que hacer es ¿qué? Creer. Es que yo no entiendo, no tenés que entender. Tu tarea, mi tarea es creer. Es que yo quiero preguntarle a Dios, no tenés nada que preguntar, lo que vos tenés que hacer es creer. ¿Qué tenés que hacer? Creer. Porque el que cree verá la gloria de Dios. No el que duda. Estaba Jesús ahí, había un montón de enfermos, y Jesús, a causa de la incredulidad, no pudo hacer milagros, algunos poquitos. Y dice el texto, si no leímos mal, que Jesús estaba asombrado de la incredulidad. Tenés que asombrar a Jesús con la incredulidad de él. Tenés que lograr eso. Ahora, la incredulidad promueve un ambiente no propicio para la manifestación de la gloria de Dios. Aborta todo milagro, toda bendición. Si queremos crear una realidad espiritual de bendición para nuestra vida, si deseamos promover ambientes de bendición y de milagros en nuestra vida y en nuestra familia, tenemos que aprender a hablar lo que Dios habla. No digas lo que dice el presidente o el ministro de Economía. El ministro de Economía dice, o el presidente también dice, no hay plata. Yo voy a la Biblia y la Biblia me dice que mi Dios es dueño del oro y de la plata. Ageo capítulo 2, versículo 8. Entonces, ¿con quién me voy a poner de acuerdo? ¿Con el ministro de Economía y el presidente? ¿O con el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿A quién le creo? Pero el presidente me está diciendo que no hay plata. Pero Dios me dice todo lo contrario. ¿Con quién te estás poniendo de acuerdo en este tiempo? ¿Se dan cuenta cómo pretendemos vivir una vida cristiana en victoria, pero vivimos hablando todo el tiempo lo contrario a lo que Dios dice? Esto es muy simple. No hay plata, es el eslogan por estos tiempos en nuestra Argentina. Y mucha gente va a la iglesia y dice, yo tengo fe. Sale de la iglesia y dice, no hay plata. No se puede. No tengo. No me alcanza. No me alcanza. Ponete de acuerdo. Porque las conversaciones y los acuerdos crean realidades espirituales. Y cuando no le creemos a Dios, abortamos todo lo que Él puede hacer. Mirá lo que dice Joel capítulo 3, versículo 10. Joel capítulo 3, versículo 10. ¿Qué dice? A ver,
Forjad espadas ¿de qué? ¿Lo encontraron? Joel capítulo 3, versículo 10. Antiguo Testamento, profeta menor. Entre Génesis y Apocalipsis lo van a encontrar. Forjad espadas de vuestros ¿qué? Asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, débil soy. Diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Diga el enfermo, me voy a morir. ¿Lo encontraron o no? A algunos se les perdió Joel. ¿Dónde estará Joel? Joel capítulo 3, versículo 10. Son esos libros chiquititos que tienen poquitos capítulos, ¿viste? Pero están en la Biblia. ¿Lo encontraron? Dice la última parte, diga el débil. Fuerte. Fuerte soy. No. Sino que yo tengo que entender quién es el que está hablando acá. ¿Quién está hablando acá? ¿Quién habló ahí? ¿Quién habló? ¿Quién habla ahí? Dios. Dios está hablando a través de un hombre llamado Joel, de un profeta. Y Dios viene y le dice a Joel, deja registrado en la Biblia que yo dije que el que se sienta débil declare fuerte soy. Entonces, ¿yo qué hago? Tomo esta palabra y en lugar de decir cuando estoy débil, no, me siento re mal, me pongo de acuerdo con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, Jesús dijo, mis palabras son espíritu y vida. Entonces yo me pongo de acuerdo con lo que Dios dice y declaro, Señor, yo sé, estoy debilitado, pero yo no voy a declarar debilidad, yo voy a declarar tu palabra. Y tu palabra dice, diga el débil, fuerte soy. Entonces mi espíritu, en lugar de hacer esto, empieza a hacer esto. Porque sus palabras son espíritu y vida para mí. ¿Amén? Amén. No declares la realidad. Esto no se trata de negar la realidad. Se trata de entender que hay una realidad sobrenatural que opera poderosamente en nuestro ámbito natural. No declares lo que estás viviendo y te agarres de eso como si fuera la verdad de Dios. Esa es tu realidad, es tu verdad. Declará lo que Dios dice. Entonces, cuando vos declarás lo que Dios dice, vos traes a Dios al centro de tu realidad y Dios opera y transforma lo que está mal y lo transforma en nuestra bendición. ¿Amén? No se trata de negar la realidad natural, sino de creer y confesar que hay una realidad superior. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Si no, ¿de qué nos sirve sentarnos todos los domingos a escuchar algo que no nos funciona en la semana? Tendríamos que vivir acá toda la semana, ¿no? Ahora, cuando vos te sientas medio así debilucho, Señor, yo declaro tu palabra. Y tu palabra dice, diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Diga el injusto, los agarré ahí. Diga el que está enfermo, sano soy. Diga el que tiene las puertas cerradas, se abren las puertas. Esto no es confesión barata. Eso es lo que dice la Biblia. Jesús se hizo pobre siendo rico para que en su pobreza vos y yo fuésemos enriquecidos. Eso dice la Biblia. Entonces yo no puedo pasarme la vida declarando soy pobre, no tengo un cobre, no tengo esto, no. Él es mi provisión, Él es mi pastor, nada me faltará. Amén.
Entonces empezamos a cambiar nuestro entorno, nuestro ambiente, y entonces empezamos a crear en nuestro hogar una realidad, un ambiente propicio para la manifestación de la gloria de Dios. No declaramos derrota, declaramos victoria. La Biblia dice, capítulo 8 de Romanos, que en cualquier otra cosa, pasada, presente o por venir, nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús, por medio de aquel que nos amó. Entonces declaramos eso, aprendamos a hablar lo que Dios habla. Amén. Porque si no nos vamos a pasar la vida tratando de vivir una vida que nunca nos funcionó. El deseo de Dios es que nuestras palabras coincidan con lo que Él ya habló. Si Dios te dijo, te voy a bendecir, no declares otra cosa que eso. Dios prometió que me va a bendecir, que me va a sostener. Dios abrirá una puerta. Dios se va a encargar de hacer lo que tenga que hacer, pero Él va a cumplir cada palabra que ha traído a mi vida en tiempo y forma. Amén. Eso es lo que yo tengo que declarar. Mirá lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 16. Ya vamos terminando. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia. ¿En quién? En vosotros, en mí. ¿Cómo tiene que ser? ¿Morar en qué? En abundancia. Comete la Biblia, comete la palabra, para que more en abundancia. Que haya palabra de Dios. Cada vez que vos y yo hablemos, que haya una palabra de parte de Dios para edificar al otro, para edificar tu vida. Que la palabra de Dios o de Cristo more en abundancia, dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Viste lo que dice la Biblia? Que debemos abundar en la palabra de Dios para poder enseñarnos y exhortarnos los unos a los otros, pero además dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La cancioncita que te mencioné recién, el eslogan, no hay plata, fíjate que está hecho canción. ¿Por qué? Porque es parte de lo que la industria del entretenimiento ha logrado. Viste que cuando vos escuchás algo en canción, acompañado de una musiquita, te queda y es pegadiza. ¿Sí o no? Capaz que lo escuchaste por ahí y te olvidás, pero hay una canción. Entonces vos vas y la escuchaste. No hay. Entonces vos querés emprender algo en la vida y decís, no hay. El disquito. Y eso se apropia de tu mente y se apropia de tu corazón. Entonces cuando vos vas a emprender lo que finalmente querés emprender, te encontrás declarando lo que se metió en tu mente y lo que se metió en tu corazón. De la abundancia del corazón, habla la boca. Mirá lo que dice Colosenses capítulo 4, versículo 6. Ahí nomás. Dice Colosenses capítulo 4. ¿Lo tienen ahí? Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en nosotros, ¿quiénes? Los creyentes. ¿Cuántos creyentes hay acá? Creyentes en Cristo, no creyentes que yo creo que mañana va a ser lunes y no, creyentes en Cristo. Si vos sos creyente en Cristo, la palabra actúa. Cuando vos la recibís como palabra de Dios, actúa dentro tuyo, actúa a través tuyo.
te mueve, te inspira, te alienta, te sostiene, te fortalece, te renueva. Hace todo aquello que no puede hacer la palabra de un hombre. La palabra de un hombre te puede alentar por un ratito, pero se disipa rápidamente. La palabra de Dios no, porque la palabra de Dios permanece. Y cuando vos tomás una palabra del corazón de Dios, de la boca de Dios, y la creés, y la repetís, y la recitás, y la declarás permanentemente, eso se hace carne, se hace vida. Entonces vos cuando querés largar la toalla, ¿sabés qué? Te acordás de la palabra de Dios. Dios me dijo tal cosa. Dios me prometió esto. ¿Cómo voy a abandonar ahora? Y Señor, estoy cansado, sí, pero mirá lo que dice la palabra. Diga el débil, fuerte soy. Entonces continúo. Y Señor, me siento solo. Sí, pero yo prometí, nunca te dejaré, no te dejaré ni te desampararé. O sea que no estás solo. No estás sola. Amén. Entonces la palabra actúa, porque la palabra, según Hebreos nos cuenta, es viva y eficaz. Entonces cuando vos hablás la palabra de Dios, lo que esa palabra hace es actuar primeramente en vos. Primeramente en vos. ¿Cuántas veces una promesa de parte de Dios ha sido nuestro sostén en los tiempos más difíciles? Un montón. Un montón. ¿Por qué? Porque Dios cuando habla, Dios no cambia. Lo que Él promete, Él lo sigue sosteniendo. Él está esperando que cada uno de nosotros se decida a creer y hablar exactamente lo mismo que habla Él. Si hay temor, lo que vos tenés que declarar es que el temor no proviene de Dios. Porque la palabra dice que Dios no nos dio un espíritu de temor, sino que nos dio un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Amén. El temor no viene de parte de Dios. El temor es el veneno del infierno para imposibilitar el avance de cada uno de nosotros. Tenemos que hablar la palabra de Dios. No hables lo contrario. Vos hablá la palabra de Dios y Dios se va a encargar de lo demás. Cuando hablamos lo contrario a la palabra de Dios, traemos a nuestro ambiente, a nuestro entorno, pobreza, miseria, escasez, enfermedad, angustia, tristeza, dolor y toda clase de obra de las tinieblas, cosas que Dios nunca pensó para nuestra vida. Tenemos que hablar lo que Dios habla. Hoy vos te vas a ir con por lo menos una promesa de Dios. Diga el débil, fuerte soy. Entonces mañana cuando arranques la semana y te cueste, diga el débil, fuerte soy. Y el martes cuando te levantes y te cueste arrancar el día, digas una vez más, Señor, tu palabra dice, diga el débil, fuerte soy. Amén. Y entonces vas a vivir la semana totalmente distinta. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios actúa en tu propia vida y en la vida de cada uno de los que creen. Amén. Tomemos la palabra, declarémosla tal cual y entonces vamos a crear realidades espirituales de bendición para nosotros y para los que están a nuestro alrededor. Amén. Nos ponemos de pie, por favor.